Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hacer un podcast con la doctora Gleivis. Bueno, Gleivis, cuéntanos de ti, preséntate ante los doctores, quién eres, de dónde eres. Bueno, sí, buenas tardes. Un placer estar aquí en esta entrevista con la profe Dagneri. Mi nombre es Gleiby Silveira Beltrán, doctora graduada en estomatología de Granma en el 2016. Y bueno, llegué aquí a los Estados Unidos en el 2022, del cual siempre, desde el momento en que llegué, mi expectativa siempre fue volver a ejercer mi profesión. Muy importante eso, porque siempre las metas son importantes para proyectarnos y alcanzar algo que nos enfoque a un próximo nivel. Muy bien, Gleiby, en el día de hoy nos gustaría que nos contaras un poco más de tu experiencia. Sé que hace pronto pasaste la IMBD y sabemos que es un proceso bien fuerte donde muchas veces hay que organizarnos el tiempo, la familia todo, y entonces quisiera realizarte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo organizabas tu estudio? ¿Qué recursos utilizabas? Si utilizabas mapas, si utilizabas nota de estudio como la que estamos observando ahí en tu pared. Bueno, explícanos de esto para que los doctores puedan tener una idea. Sí, yo primero organicé los temas de estudio, lo que me iba a ir estudiando por las diferentes materias. Después, cada vez que veía cada tema, tomaba las notas más importantes y las cosas que a veces se me hacía difícil aprenderla de una, pues las anotaba en mi mural y porque lo que uno ve todos los días, la mente lo graba y entonces así lo hacía. Y muy importante también las mnemotecnias, muy importante para esos tips para ir aprendiéndose cada cosa, los resúmenes, todo, muy importante eso para el tema estudio. Sí, realmente muy importante tener esa organización porque realmente es demasiado el contenido para la IMBD. Y bueno, ¿y qué aplicación utilizabas para practicar esos conocimientos en el IMBD? Para mí, la aplicación más importante es Bootcamp. De hecho, fue la única que yo utilicé. Sé de doctores que usan Botter, otras aplicaciones pero a mí lo que me resultó fue Bootcamp, porque ahí está todo, no solo el contenido, sino también los simuladores de examen, el banco de preguntas, que por tema uno se puede ir preparando. Una vez que se aprende el tema, pues baja las preguntas y luego al final tienes los simuladores de exámenes y bueno, eso está bien, es todo un complemento que de verdad con Buscan lo tienes todo. Sí, eso es muy importante. Realmente la aplicación Bucan también fue la que me ayudó en mi proceso de estudio. Es una aplicación súper completa organizada por temas que te ayuda a enfatizar y a, sobre todo, a practicar el tema de la pregunta, porque sabemos que venimos de nuestros países donde la mayoría de las preguntas son completas, verdadero o falso, y el sistema del IMBD cambia cuando hay preguntas que te ponen excepto, cuál es la que sí, cuál es la que no, y realmente es una aplicación que te prepara completamente para uno tener la habilidad para presentarte en este tipo de examen. Ahora, ¿qué recursos realmente sientes que marcó la diferencia durante todo tu proceso de reválida? Para mí, sin duda, el recurso que marcó la diferencia fueron las clases con usted, las clases que tomé con usted, profe, porque yo siento que la aplicación de Buscan es muy buena, pero por sí sola. Hay estudiantes que le puede dar problemas o a veces hacérsele complicado entender el contenido. Sin embargo, cuando uno lleva la aplicación en conjunto con las clases de un profesor de alta calidad, que en este caso para mí sin duda la mejor es usted, pues se complementa la aplicación con las clases, más los tips que usted da, todas las cosas, y de verdad que es como uno logra obtener el paso sin, así a la primera, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber sido de verdad un placer para mí haberte podido conocer en tu proceso de reválida y que las clases te hayan podido ayudar, preparar. Realmente sé que tú estuviste ahí siempre presente, tu voz en los momentos que también participabas en las clases, que también podíamos escuchar a tu niño porque sabemos que tiene tu niño, pero bueno, llegaremos al punto de la familia para que hables también de ese apartado, pero realmente un placer haber podido ser de ayuda, aportarte los elementos y poderlo concretar con el bootcamp. Entonces, hablando de la familia, me gustaría saber qué papel jugó tu familia durante todo el proceso de reválida, porque realmente
Esto no es un proceso de uno solo, es un proceso de organización completa donde la familia juega un papel fundamental. Sí, exactamente. Para mí, mi familia jugó un papel fundamental, en especial mi esposo, que tuvo el apoyo tanto emocional como económico. Muy importante en este país ese factor económico y yo lo tuve completamente. Yo no podría estar celebrando hoy mi paz sin su ayuda, sin su apoyo. Igual mi familia desde Cuba, aunque no estaban aquí, pero siempre me mandaban mensajes de aliento, me apoyaban, me decían si puedes, tú lo vas a lograr. Y esos mensajes sirven de mucha motivación en esta etapa tan difícil y complicada. Incluso mi niño, que tengo un bebé pequeño de 2 años, pero yo siento que es como si él comprendiera el proceso por el que yo estaba pasando y él también colaboró en su horario, colaboró con su horario y realmente mi familia fue de gran apoyo en esta parte para yo poder lograr este part y esto tan importante que es para nosotros los profesionales. Muy importante eso, el papel de la familia sin duda es indiscutible en este proceso. Es importante cuando un doctor se va a presentar a la IMBD, hacer como una reunión de mesa, la familia, los hijos, todo que se pongan de acuerdo, porque realmente es un proceso bastante tenso para poder lograr un sinnúmero de meses de preparación para pasar el IMBD. Y bueno, ¿hubo algún momento en que tú pensaste rendirte? ¿Qué te hizo seguir? Hubo un momento que tú decías, porque muchas veces cuando empezamos a estudiar para la MBD decimos, es demasiado contenido. Realmente es todos los años de la carrera resumido en un solo examen. Y muchas veces pensamos, viene ese síndrome del impostor, digo yo, que a veces pensamos que no podemos llegar, pero realmente hubo un momento que tú pensaste rendirte, que fue tu motor impulsor en este caso. Sí, realmente si diría que no, sería hipócrita si dijera que no. A veces nos gana el agotamiento mental y a veces la mente se satura y cuando llega esos momentos uno dice, no, va a ser muy difícil, no lo voy a hacer, pero en esos momentos, para mí, mi mayor motivación fue mi hijo. El hecho de que él se sintiera orgulloso de mí y también para poderle garantizar un futuro que él se merece. Entonces, esa era mi mayor motivación. Cada vez que yo pensaba en tirar la toalla, como decimos, pues venía a mi mente, no lo voy a hacer por mi hijo, porque él tengo que garantizar que él esté orgulloso de mí, pero también garantizar su futuro. Realmente es importante los hijos como motivación para lograr todos estos proyectos y objetivos. Tenemos una vida de adulto, llegar a este país, venimos de nuestro país y de estudiar tanto tiempo y realmente es un examen bastante abarcador y tenemos que buscar esa fuerza que nos impulse a salir de donde estamos, porque realmente aquí tenemos que venir con esa mentalidad de podernos superar. Bueno, y quisiera preguntarte cómo equilibraste, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estudio, tu vida personal. Bueno, la verdad es bien difícil lograr esto, pero sí, como dije anteriormente, yo siempre tuve el apoyo de mi esposo, entonces su trabajo, él a veces está tiempo fuera de la casa, pero cuando él llegaba, pues en ese momento él se hacía cargo de todo lo del niño y entonces yo podía dedicarle más tiempo al estudio, pero en el tiempo en el que él no estaba, pues yo adapté al niño a una rutina. Entonces, eso me daba la cobertura de poder estudiar, a veces por el día, pero el tiempo que yo mayormente aprovechaba era en la noche, porque ya yo lo tenía adaptado, que a las 7 de la noche ya yo lo había bañado, él había comido y lo acostaba a dormir. Entonces, aprovechaba toda la noche hasta las 2 o 3 de la mañana y bueno, así fue como pude compensar el tiempo en familia de no desatender a mi bebé, a mi esposo cuando estaba y el estudio muy importante que no podía dejar de estudiar. Y muchas veces también el trabajo, cuando tenemos esa parte de trabajo que estamos pensando, no sé si te pasaba que, por ejemplo, yo estaba trabajando y en mi mente estaba el IMBD y cómo es el mecanismo de acción de tal medicamento y cómo siempre ahí recordando y sobre todo cuando se esté en la práctica, ay, mira, sí, porque yo me lo estudié así de esta manera, ¿no te pasaba eso? Claro, en mi caso se me hizo más fácil porque yo no trabajaba. Realmente el tiempo que yo estuve trabajando, como 2 o 3 meses, fue porque quise ver la práctica en una clínica cómo se trabajaba aquí, porque nada que ver cómo se trabaja aquí a lo que estamos acostumbrados allá en nuestro país, en Cuba.
Entonces lo hice un tiempo, pero la mayoría del tiempo tuve la oportunidad de estar en la casa. Gracias como tuve el apoyo de mi esposo, pues tuve esa oportunidad de poder estar aquí en la casa estudiando. Sí, realmente tuviste esa oportunidad porque la mayoría de los doctores, incluso a mí me tocó ahí trabajar constante y mi mente era prácticamente concentrada en el IMBD desde que me levantaba, desde que salía del trabajo y era busca, era respirando el IMBD realmente. Es bien difícil lograrlo con trabajo, pero bueno, sí se puede. Sí, Entonces sí, pues. quisiera preguntarte porque es importante, sabemos que por ejemplo hay grupos de estudio donde uno puede encontrar un compañero, asociarse, estudiar. ¿Crees importante que eso también marcó la diferencia en el proceso de estudio tuyo, estudiar en grupo? Cuéntanos de eso. Sí, es muy importante tener un grupo de estudio, sobre todo cuando los demás compañeros sean tan responsables como uno. Porque a veces o uno le entra eso de que no voy a estudiar hoy, mañana, pero está la otra persona, los otros compañeros de estudio, que bueno, ¿a qué hora empezamos? Y es como que te motiva, que hoy yo no tengo deseo, pero a ellos sí. Y entonces se complementa y de verdad es importante en esta etapa. Y porque las dudas mías a veces no son las dudas de los otros, las dudas de ellos aclaran cosas que yo tenía también. Y entonces entre todos aclaramos cierto contenido. Y sí, sí, es muy importante, la verdad, tener un grupo de estudio. Sí, realmente, definitivamente es importante tener un grupo de estudio. ¿Por qué? Porque así las cosas se concretan de una mejor manera. Por ejemplo, también en el caso mío, yo soy ortodoncista, aportaba la parte cuando estudiaba de ortodoncia, habían otros que eran de endodoncia, habían otros que Exacto. sabían un poco más de fisiología, entonces todo se complementa cuando uno estudia en grupo. Definitivamente es una de las mejores opciones. Sí, también recalcar que hay un tiempo de autoestudio personal, porque uno debe Exactamente. autoprepararse para poder entonces aportar en grupo. Es muy importante eso. Y bueno, te tengo una pregunta curiosa porque muchas veces ya tenemos esa tensión cuando nos vamos a presentar en el IMBD y viene la noche antes, ya sabemos que al otro día nos tenemos que levantar para realizar el examen. ¿Dormiste bien la noche antes? No, imposible. Y más, yo, mis características, que yo soy muy ansiosa, ese día no estudié realmente, ese día yo lo cogí para descansar, pero en la noche, aunque yo me acosté temprano para poder estar al otro día con la mente fresca, no, realmente esa ansiedad de qué me va a salir, es un examen totalmente nuevo a lo que nunca nos hemos enfrentado y esa curiosidad. Realmente es bien difícil conciliar el sueño esa noche. No, definitivamente. A mí también me pasó cuando yo estaba estudiando y ya yo decía, bueno, ya es lunes, ya va a venir mi examen. Realmente me puse muy nerviosa, estaba ahí que no conciliaba realmente el sueño, pero porque es un agotamiento que uno viene, una carga constante, carga física, que uno dice, me he sacrificado todo ese tiempo y por supuesto uno quiere esa mentalidad de ir a la primera, pues de aprobar a la primera y realmente uno se pone muy tenso, pero es importante esa Así parte es. psicológica de irlo procesando para poder descansar, porque al otro día sabemos que en el día del examen es bastante lo que nos toca, Bueno, bastante tiempo, es bastante fuerte. De hecho, háblame, por ejemplo, ese día del examen, después que terminaste, ¿cómo te sentiste de realizar todo ese conjunto de preguntas? bueno, ese primer día cuando yo salí bien estresada, la verdad, porque es algo, primero un idioma que no es el que nosotros dominamos 100%. Segundo, la forma en la que te preguntan, la manera que no solo es saber el idioma, sino interpretar realmente cómo te lo están preguntando, las diferentes opciones, porque a veces hay más de una que puede ser y nada más puedes marcar una. Entonces tienes que irte siempre por lo que realmente es lo más correcto. Entonces es bien tedioso. Entonces cuando uno sale, la mente está con lo que te entró, con las preguntas de duda y vaya, es algo bien fuerte. Ese primer día y el cansancio sobre todo mental, porque son muchas preguntas el primer día, son casi 8 horas. Ahí frente a una computadora y aunque uno coja un break, es bien difícil, es bien fuerte, la verdad. Y bueno, Glavis, como sabemos que el examen es en inglés,
Cuéntanos acerca de esto. ¿Tú tenías un nivel de inglés perfecto para presentarte en este examen? ¿O crees que, por ejemplo, con qué nivel un doctor podría enfrentarse al examen del IMBD? Bueno, un inglés perfecto no lo tengo, porque yo logro comunicarme, yo leo bien en inglés igual que lo escribo, pero inglés perfecto no. Realmente no hay que tener un nivel de inglés tan alto, sino que por lo menos seas capaz de entenderlo, de cuando leas entender lo que te están preguntando, todo lo que es lo primordial en este examen. La parte del inglés, pero pienso que no es lo que determina. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a estudiar realmente era palabra a palabra. Yo llegué a este país y realmente uno, como tú dices, sabe comunicarse lo básico, pero muy importante algo, que ya nosotros tenemos la idea del contenido y a la hora de estudiar el contenido, uno se va apropiando de palabras, de vocabulario, que a la vez vas aprendiendo inglés y por supuesto es leer la pregunta de forma integral. Porque como bien dices, es un Ujú. examen computarizado donde se observa toda esa información y la idea es leerlo en conjunto. No puedo asegurar que, por ejemplo, hay preguntas claro, hay preguntas, hay ideas que uno no lo entiende del todo porque no es nuestro primer idioma, pero es leerlo en conjunto, tener la idea de lo que nos pregunta, porque somos doctores, no hemos preparado para eso. Y a la medida que nosotros nos vamos preparando para eso, adquirimos vocabulario, capacidad para poder enfrentarnos a este tipo de examen. O sea, el inglés es importante, pero no es lo que determina. Voy a estudiar 8 años inglés para poderme presentar en este examen, No. porque realmente es un examen que es bastante abarcador, pero se va adquiriendo en la medida que practicamos, que vamos adquiriendo nuevo vocabulario y efectivamente cuando llegamos al examen sí logramos entender las preguntas. Y sabemos que una vez que terminamos el examen, ya finalizamos el día 2 completo, llega algo el tiempo de espera de los resultados. ¿Cómo tú te sentiste durante todo ese periodo de espera? Porque eso no es rápidamente que vamos a obtener los resultados. ¿Cómo te sentiste durante todo ese tiempo de espera de los resultados? Bueno, ese tiempo es realmente fuerte. Uno piensa, ya cuando haga el examen ya me voy a sentir ya tranquila. Y no, realmente no se sabe qué momento es más difícil. Si antes, mientras uno se está preparando, si durante, mientras estás en el examen o después. Porque esos días donde uno está esperando el resultado es demasiado complicado porque la mente se enfoca en las preguntas que tuviste duda. No quiere decir que las hiciste mal, sino de que te dieron dudas, que no sabes al 100%, poder buscar en un lugar que diga, ah, sí, lo hice bien, lo hice mal. Entonces, la forma en que evalúan aquí es totalmente diferente. A veces no depende ni de la cantidad de preguntas que hiciste bien, sino de temas que son realmente importantes. Entonces, es, es bien complicado. Hasta que uno no logra ver el resultado del PAS tan anhelado, es algo que taquicardia, palpitaciones, mejor dicho, porque de todo. Yo no dormía, yo me levantaba en las noches pensando en el examen, a mi mente venían todas esas preguntas, era como si estuviera delante de la computadora. Es realmente difícil. Sí, realmente el tiempo de espera creo que es, como tú dices, antes, durante y después, todo tiene su característica, pero el tiempo de espera definitivamente es un tiempo bien estresante, porque en ese momento comienza a bombardearte en tu mente las que hiciste mal, por ejemplo, pero bueno, es muy importante eso que has dicho. No es que hagamos las preguntas mal y ya nosotros no pasemos por eso, porque el examen viene bien calibrado y realmente lo más importante es de cada tema y sobre todo saber que hay temas súper importantes como por ejemplo el tema de estadística, el tema de desarrollo por ejemplo, de oral pathology. Son temas súper importantes para esto y son temas que debemos de pasar para poder lograr obtener un PAS. Es decir, es el acumulado de todas esas materias para poder tener un PAS. Entonces, realmente un tema bastante difícil porque para mí también fue difícil esperar el resultado, pero bueno, con fe todo es posible. Y realmente uno dice, todo este tiempo le he dedicado al estudio, todos los ajustes que he tenido que hacer y bueno, realmente siempre uno quiere obtener el paz. Y bueno, quisiera preguntarte, ya una vez que viste ese paz tan maravilloso, ¿qué cambios, qué puertas se te abrieron?
Bueno, ya una vez logrado el PAS del IMBD, en mi caso, ya se me abrieron unas puertas para poder trabajar como higienista. O sea, sabemos que tengo que hacer un examen de leyes, que cada estado tiene sus propias leyes y exámenes más sencillos para obtener la licencia, pero bueno, primero lo primero, sin haber pasado el MBD, pues no tienes esa oportunidad. Sin embargo, aquí en la Florida es un estado que nos beneficia a los que hacemos este tipo de examen, que por lo menos podemos ejercer como higienistas en lo que esperamos el tiempo para la universidad, para entonces hacer los años de práctica y lograr la meta principal, que es ser dentista nuevamente. Muy importante eso, Gravis. Realmente tú has ido muy avanzada, muy enfocada de poder ya estar preparándote para el examen de higienista. Es una puerta que se le abre solo para la parte de Florida, por supuesto, pero bueno, es una parte que se nos abre a nosotros como odontólogo internacional. Hay dos maneras de lograrlo, pero pienso yo que el IMBD es una de las más factibles, porque a la vez que estás enfocada, si vas a entrar a la universidad, te sirve para ese proceso, pero también te sirve para entrar en el proceso de higienista, que sabemos que es algo fundamental porque para entrar a las universidades hace falta currículo y por supuesto teniendo la práctica de todo el recorrido de ser asistente, de ser higienista en este país, es súper fundamental. Entonces, muy importante que estés Exactamente. enfocada en ese proceso y además un proceso también que viene bien largo, el examen de preparación del inglés, que bueno, eso es en la medida poco a poco que lo vamos aprendiendo para poder lograr entonces realizar ese sueño, entrar a una universidad. ¿Qué mensajes le darías, por ejemplo, a los doctores extranjeros, odontólogos extranjeros, que quieren ejercer aquí en los Estados Unidos, pero aún están en ese proceso, dudando si lo intento, si sí o no? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, yo le diría que sí se puede, que con esfuerzo y perseverancia sí lo podemos lograr. Si yo lo logré, aún teniendo un bebé, que hay personas que dicen, no, pero yo tengo un niño pequeño, eso no es obstáculo, al contrario, fue mi mayor motivación para lograr esto que hoy puedo disfrutar. Realmente sí podemos, con la constancia, con las aplicaciones y el profesor correcto, en este caso, yo vuelvo y repito, para mí, la doctora Daniela, Muchas sin duda. Muchas gracias. Realmente es enfocarnos en el proceso. Realmente yo a algunas personas que se han acercado a mí también le he aconsejado, puedes hacerlo, puedes intentarlo. Cuando yo veo, por ejemplo, doctoras que están embarazadas, enfrentándose en el proceso, incluso antes de dar a luz, de presentarse a un examen que requiere tanta fortaleza física y mental, realmente yo digo, es posible. Entonces, ¿por qué el síndrome de ese impostor de que no puedo lograrlo? Cuando, por Ujú. ejemplo, si nos planificamos, si nos hacemos todo lo que hemos ido hablando, ese recorrido con nuestra familia, ese recorrido de aplicar las técnicas correctas de estudio, de aplicar los resúmenes como bien observamos ahí en tu pared de estudio, todo eso es posible poderlo lograr. Y bueno, algo que también Y sí, no, y realmente un tema importante que me pasó a mí en lo personal es encontrar las personas correctas en el momento correcto, porque al principio, desde que yo llegué, yo sí tenía claro que que yo quería era eso, volver a ejercer mi profesión, pero primero había personas, como decir, un poco negativas, que me decían, eso es muy difícil, es imposible, hasta que encontré en una clínica a una persona que fue quien me guió en el proceso y realmente me dijo lo mismo, las mismas palabras que hoy yo le digo a los demás, sí se puede. Y él incluso me dijo, yo estoy seguro que sabes más inglés que lo que yo sé, y si yo aprobé y lo logré, tú también lo vas a poder hacer. eso Entonces yo le digo a los demás lo mismo, si yo pude, ustedes también lo pueden lograr. No, eso es definitivamente súper importante rodearse de las personas correctas. Yo sinceramente, yo confieso que cuando yo llegué a este país, ya yo había estudiado los 5 años de la carrera, 3 años de la especialidad, y yo decía, ya vengo cansada de estudiar, ponerme a estudiar nuevamente. Y entonces realmente tuve el apoyo de mi mejor amigo, que dale, tú sí puedes lograrlo, tú sí puedes realizarlo. Yo decía también el inglés, la barrera, todas esas cosas que uno a veces se pone como obstáculo para poder lograr esos sueños que nosotros queremos, ¿verdad?
Y entonces poco a poco uno tiene que ir rodeándose de esas personas correctas, de esas personas que te implanten positividad para poderlo lograr. Eso es definitivamente algo que marca la diferencia durante el proceso de reválida. Y bueno, me gustaría preguntarte también, porque muchos doctores a veces me dicen, y bueno, ¿qué tiempo de estudio, doctora, usted considera que es importante para prepararse para el IMBD? En tu caso, ¿qué tiempo te tomó? Bueno, en sí, lo que es estudio completamente, yo puedo decir que como 6 meses. Pero si cuento el tiempo en el que empecé a encontrar la plataforma de Bootcamp, a encontrar todos los materiales para estudiar y todo, en sí fue un año completo. En mi caso, demoró un poquito más también porque yo tenía que esperar los documentos de Cuba, que sabemos que eso es bien difícil allá. Y bueno, por eso entre la preparación de lograr los documentos, lograr encontrar todos los materiales, la aplicación, entender cómo funcionaba, encontrar un grupo de estudio, podemos decir que un año. Ahora, dedicándome al estudio, 6 meses y de ellos los últimos 3 meses fueron intensivos, como digo yo, dedicada todo el tiempo, yo no perdía, realmente ese es un momento, esos últimos 3 meses uno tiene que dedicarle más de 6 horas al estudio, realmente. Si no, no, yo creo que no se logra. Sí, muy importante eso, el tiempo que uno le dedica al estudio. Realmente a mí también me pasó al principio, no sabía las aplicaciones que utilizar, no sabía cómo organizarme por tema, el tema del inglés, todo es como, viene una parte preparatoria. Luego viene ya la parte Exacto. donde uno se sumerge y va cogiendo esa habilidad, va cogiendo cómo se estudia, va aprendiendo palabras nuevas, se va enfrascando. En ese momento vienen doctores y me dicen, bueno, se me olvida algunas cosas, pero debes de seguir. Lo importante yo creo que es la constancia, la perseverancia y la persistencia, que es lo que te lleva a ir adquiriendo ese nivel de conocimiento que debemos de tener para el examen. Importante el tiempo también intensivo. Vuelvo y puntualizo. En tu caso tuviste todo el tiempo, pero hay doctores que no tienen todo el tiempo para poder dedicar esa cantidad de horas, pero lo más importante es por lo menos según la parte particular de cada persona, dedicarle ese tiempo de horario para poder lograr los objetivos. Y sobre todo los fines de semana, en mi caso, yo lo aprovechaba mucho. Yo sí tuve que trabajar a tiempo completo, pero los fines de semana para mí eran fundamental tener esa organización, esa disciplina de levantarme temprano y de estudiar con mi grupo de estudio. Realmente es un proceso bastante organizativo y que toma tiempo. Esto no se logra de la noche a la mañana, diría yo, como que ya voy a hacer el examen y lo voy a presentar en un mes, ni 30 días. Es algo que lleva una constancia, una preparación para poderlo lograr. Entonces, si tuvieras que definir el proceso del IMBD en una sola frase, ¿cuál sería? Bueno, para mí, como lo dije anteriormente, constancia y le agregaría la fe. Entonces, si tuviera que resumirlo en una frase, diría que solo llegarán a la cima los que se empeñen, tengan fe. Muy bien, solo llegará con fe, todo es Realmente. posible, con constancia, con fe, es posible lograr este proceso. Bueno, y doctora Gleivis, muchas gracias por aceptar la entrevista en el día de hoy. Realmente yo soy de ese tipo de personas que me gusta, desde que yo pasé la IMBD, compartir conocimientos con otros para que otros sepan que sí se puede lograr en este país el proceso para que otros se enfoquen. Y realmente me gustó porque sé que fuiste muy constante durante el estudio. Tuve la oportunidad de conocerte, me gustó que participaras en la tarde de hoy en esta entrevista y pudieras compartir tu conocimiento, pudieras compartir tu experiencia con los otros doctores. Muchas gracias por aceptar la invitación y entonces, un gusto. Igual el gusto es mío, porque además yo siempre voy a estar agradecida de sus clases, de la manera en que siempre aclaró mis dudas. Yo siempre digo, entre las personas que hicieron posible mi paz, no puedo dejar de mencionar su nombre, porque realmente es así, así lo siento y así siempre lo voy a decir. Bueno, muchas gracias. De verdad, un placer para mí haberte ayudado en este proceso y haber sido parte de tu experiencia. Y bueno, para adelante hay que
seguir así mirando para poder lograr el objetivo de convertirnos doctores en este país. Una vez más, Muy bien. gracias y nos vemos entonces. Bye.